Bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que son las velas japonesas. ¿Ok? Velas japonesas viene siendo un tipo de gráfico, que es un tipo de gráfico que se utiliza muchísimo. Yo creo que es el que más se utiliza para analizar mercados. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una descripción más o menos de qué es una vela japonesa. ¿Vale? En los mercados ustedes han visto rectángulos, ¿no? Rectángulos que pueden ser de esta forma, pueden ser de esta otra forma, ¿ok? Bueno, básicamente una vela es el movimiento del mercado en un periodo de tiempo determinado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta pudo haber sido una vela de 4 horas, ¿ok? Y esta a lo mejor pudo haber sido una vela de 1 hora, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que significa realmente las velas? Por ejemplo, las velas tienen un precio de apertura, un precio de cierre, mechas y cuerpo, ¿ok? Les explico. Supongamos que esta es una vela, ¿no? Esta es una vela bajista, que vamos a suponer que es una vela bajista. Y vamos a empezar a ejemplificar de la siguiente vela. La próxima vela, supongamos que esta es una vela de 1 hora, quiere decir que este movimiento representa 1 hora. La próxima vela, por ejemplo, esta fue a las 9, la vela de las 10 va a empezar, no siempre es así por cuestiones de gaps o diferentes tipos de cosas, pero la mayoría de las veces las velas, la siguiente vela empezaría a formarse acá, ¿ok? Donde se quedó esta vela, se empieza a formar la siguiente vela. Cuando recién se inicia a formar, es una línea, ¿ok? Porque no tiene un recorrido. Si la vela empieza a subir, va a ir subiendo el rectángulo. Este fue el precio de apertura, ¿ok? Precio de apertura. Si esta vela a lo mejor llega hasta acá arriba, a las, dijimos que esta empezó a las 10, aquí eran las 10:30, ok, eran las 10:30, y el mercado, la vela llegó hasta acá arriba. Después empezó a bajar y cerró acá, ok, es decir, aquí llegó justo a las 10:59 o a las 11, ok, vamos a suponer que a las 11. Entonces, ¿qué es lo que significa esta mecha? ¿Ok? La mecha marca el recorrido, ¿ok? El recorrido total de la vela. Este es el cuerpo, ¿ok? El rectángulo es el cuerpo de la vela. Este fue el precio de apertura. El mercado llegó hasta acá, pero al momento del cierre de la hora, cerró acá, ¿ok? Entonces, deja esta mecha para marcar el recorrido que tuvo esa vela, ¿ok? Por ejemplo, una vela que tiene una forma así, ¿qué significa? Por ejemplo, si es una vela alcista, significa que aquí empezó a formarse y fue el precio de apertura, y aquí cerró la vela, fue el precio de cierre. Estas mechas quiere decir que en su momento, antes de que se acabara la hora, el mercado llegó hasta acá, estar hasta acá abajo. A lo mejor esta misma vela en algún momento tuvo esta forma, ¿ok? Pero después volvió a subir hasta acá arriba, y a lo mejor también en su momento pues tuvo una forma más alcista, ¿ok? Porque llegó hasta acá, pero al momento en que cerró bajó y llegó acá.
Entonces, este es el cuerpo de la vela y estas son las mechas. ¿Ok? Una vela representa el cuerpo, el precio en el que abrió, el precio en el que cerró, y las mechas, que son las líneas, representan todo el movimiento o representan hasta dónde llegó más alto y dónde fue el precio más bajo. ¿Ok? Esas son las velas. Por ejemplo, otra vela que tiene esta forma, o supongamos que viene de una vela así, ¿ok? Una vela bajista, se empieza a formar acá otra vela en la siguiente hora y esta vela tiene esta forma. ¿Qué significa? Que el precio de apertura fue acá, en su momento, antes de cerrar la hora o de cerrar la vela, el precio llegó a estar acá, pero cayó hasta acá, ¿ok? Porque este fue el precio de cierre y este fue el precio de apertura. Entonces, ¿qué pasa? El mercado, la vela más bien, deja el recorrido que hizo total, ¿okay? Antes de que acabara la hora. El cuerpo es este, porque aquí abrió, este fue el precio de apertura y este fue el precio de cierre. Pero en su momento esta vela estuvo hasta acá, ¿ok? Esas son las velas, son los gráficos o son lo que representan todo el movimiento que tuvo el mercado en cierto periodo de tiempo, ya sea de una hora, hay gráficos de velas en una hora, en 4 horas, en cuadros diarios, 15 minutos. En el MetaTrader ustedes lo pueden ver, ¿vale? Bueno, aquí ya estamos en el mercado, ¿ok? Y quiero que vean este gráfico, ¿ok? Chequen el gráfico. Estamos en un gráfico de velas, ¿ok? Aquí en la parte superior del MetaTrader vienen 3 tipos de gráficos. El de velas y otro lineal, ¿ok? Ahorita estamos analizando el gráfico de velas. Y vamos a ver las velas. Por ejemplo, chéquense, esta vela es una vela verde, es una vela alcista, y la siguiente vela empezó a formarse acá. Y quiere decir que el precio más alto que alcanzó fue allá, fue acá, ¿ok? Entonces, aquí se empezó a formar, pero terminó cerrando acá. Aunque llegó a estar hasta acá, no cerró acá arriba, cerró acá abajo. Entonces, este es el cuerpo de la vela y ya esto viene siendo la mecha de la vela, ¿ok? Esa es la mecha. Por ejemplo, vamos a analizar otra vela. Por ejemplo, esta vela. Esta vela, esta, venía de esta, ¿no? Que era alcista también. Entonces, si se dan cuenta, aquí cerró esta vela y aquí mismo se empezó a formar la otra vela. Hay una mecha corta para abajo, quiere decir que a lo mejor al principio esta vela en algún momento se vio roja, es decir, bajista. Después subió hasta este precio, pero al final, antes de que acabara el periodo de esta vela que representa el mercado, pues antes de que acabara bajó y cerró acá. Entonces nos deja este cuerpo de vela, pero el mercado en realidad llegó hasta el 1.3029 y el máximo fue 1.3081. ¿Ok? Entonces, eso son las velas, eso es lo que representa la vela. En este caso, pues es un gráfico de una hora. Si lo vemos en un gráfico diario, es de la misma forma, es igual. Por ejemplo, voy a borrar estas líneas, pero por ejemplo, supongamos esta vela, ¿ok?
estoy marcando esta vela, una vela bajista, esta, ¿ok? De igual forma, se empezó a formar acá. Hay una mecha muy corta, quiere decir que subió poquito el precio. Después bajó hasta acá y cerró acá. Esto fue un movimiento de un día, que fue en un movimiento de un día. Y una vela de un día, pues trae 24 velas de una hora. ¿Okay? Si nosotros nos vamos al cuadro de tiempo de una hora a analizar esta vela, pues a lo mejor la vemos muy diferente. Vamos a ver 24 velas con diferentes formas, ¿ok? Pero eso es lo que son las velas, ¿ok? Esas son las velas, representan el movimiento del mercado. Podemos ver el precio en el que se empezó a formar, el precio en el que cerró, y con las mechas podemos saber todo el recorrido que hizo cada vela, ¿ok? Por ejemplo, esta vela que está acá, es una vela bajista. ¿Y qué significa? Se empezó a formar acá. En su momento fue una vela alcista. Si se dan cuenta, la mecha llegó hasta 1.2650 y el precio en el que abrió fue aproximadamente en 1.2591. Entonces, ¿qué pasó? El mercado subió hasta acá, ¿ok? En algún momento la mejor fue verde, fue color verde, y después cayó hasta 1.2492. Entonces, nos deja esta mecha que representa que el mercado, pues en algún momento tuvo un impulso alcista, pero al final ganaron los bajistas. La vela llegó hasta 1.2492, que fue el precio de cierre aproximado, y abrió en 1.2591. Fue el precio de apertura aproximado, pero llegó a estar hasta 1.2650. En su momento hubo un impulso alcista. Entonces, esas son las velas. Las velas representan lo que es el mercado en un periodo de tiempo determinado, el movimiento que se generó, tanto el precio en el que abre, el precio en el que cierra y el total de los precios que se pudieron haber abarcado en ese periodo de tiempo. ¿Okay? Bueno, esto es un tema muy sencillo, pero sí es muy básico comprender qué es lo que es la vela. ¿Por qué? Porque también hay estrategias basándose en velas. O sea, hay estrategias que se basan en velas también. Entonces, es importante que comprendan lo que es una vela, ¿vale? Entonces, vamos a dejar el video hasta acá. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en contactarnos. Hasta luego.